Se lo dijo a un periodista que tiene una página digital, Cardoso, se lo dijo a un oficial que estaba en la investigación, y Cordeiro tiene un rol, una intervención detrás de las sombras bastante intensa en todo lo que es la investigación del crimen de Jimena Salas. Cuando se lo detiene a Javier Saavedra en el norte, sí. Recordemos que Saavedra es el hermano de su yerno, Sí. Él tiene una conversación de aproximadamente 10 minutos con el policía que estaba a cargo de la comisión que lo iba a investigar. Que ese charlón esa se está investigando. Pero además Cordeiro, a pedido de la madre de los Saavedra, la madre de los Saavedra, la señora Simón, le pide a la esposa de Cordeiro, y Cordeiro lo hace, que le limpie los antecedentes que tenían estos sujetos. Antecedentes como que, y no voy a decir como un hecho consumado, había un antecedente, por ejemplo, de una denuncia por abuso sexual de una encargada de un 24 horas, un abuso sexual por doble vía, denuncia que no prosperó, prescribió, porque la víctima fue permanentemente amenazada. Como esa, había 8 o 9 causas similares que quedaron limpiadas de la planilla prontuarial. Cuando ellos solicitan la prisión domiciliaria y la jueza en su momento les pide una planilla, la planilla limpia, por supuesto, les considera domiciliaria. Pero hay una situación permanente de una intervención de esta familia, Cordeiro Saavedra, que, bueno, es la hora de empezar a decir las cosas como han sido. ¿Y dónde surge? Cuando termina el primer juicio, todos pensábamos, como sociedad, que se había terminado el caso, que lamentablemente se había terminado sin responsabilidades. ¿En qué momento surge el nombre Saavedra? ¿En qué momento retoman ustedes? ¿Cómo retoman la investigación? ¿Cuál es el hilo conductor que los lleva? Todo el mundo se había olvidado del CD ese. No fue ese CD el que dio la pista inicial. Se dispuso que todo aquel que estuviese contaminado, sanamente contaminado me refiero, con algún tipo de prejuicio, preconcepto porque haya intervenido en la investigación anterior, sea apartado. Los fiscales también. Fiscales nuevos, un nuevo equipo de investigadores, y este equipo de investigadores se tomó 6-7 meses en hacer un análisis tremendamente exhaustivo. Dividió en cuadrante la provincia por tipo de delitos y empezaron a ver qué bandas operaban en tal o cual lugar, y en función de eso se empezó a... Acá había un dato de un llavero de gimnasia y tiro, había un dato de unos anteojos, había un dato de una perrita, había un dato de bandolerismo en la zona de vaqueros. Zona norte. Zona norte. Entonces, ¿qué bandas operaban por ahí? Y así se empezó a achicar el círculo, y a partir de ahí, con un trabajo de redes sociales muy profundo, muy exhaustivo, se empezó a detectar determinadas imágenes en perfiles sociales que coincidían con los zapatos, con el llavero, con la postura corporal, con la perrita, y se llegó así a terminar el cerco con estas personas. ¿Sentís que el fallo en segunda instancia de impugnación de alguna manera tira por la borda todo ese trabajo de investigación? No minimiza lo que ustedes hicieron. No lo tira de ninguna manera, es un fallo inútil, porque en sus considerandos reconoce la activa participación de Javier Saavedra. Por eso digo que falta la verdad del defensor cuando dice que acá prácticamente hay que hacerle una estampita al pobre Javi y habrá que sacarle la procesión del milagro junto con el Señor del Milagro. No, los dos fallos dicen que Javier Saavedra es el que participó, el que intervino activamente en el sacrificio de esta madre. Entonces no lo tira por la borda. Lo que hace es dar un mensaje negativo, confuso, que obliga a que hoy estemos tratando de una vez más aclarar a la ciudadanía, y no sé si esto bastará, porque ya la duda queda instalada. Pero en cuanto a lo que yo tengo que decir, los dos fallos, tanto el del Tribunal de Juicio como el de impugnación, dicen exactamente lo mismo, que Javier Saavedra es quien participó activamente en el crimen de Jimena Salas. Lo que no quiere impugnación es que se los mencione, pero incurre en un error técnico, que ahí sí me voy a tener que meter en una cuestión un poco más técnica. Dice, se equivoca impugnación cuando cree que lo que está haciendo el Ministerio Público es impulsar la potestad represiva punitiva del Estado, y por eso cita el artículo 221, que son las nulidades cuando se hace un juicio sin la presencia del imputado. Claro. Y el Ministerio Público no está haciendo eso, por eso digo, no somos tan tontos. El Ministerio Público lo que está planteando, y lo planteó con extrema claridad, es que si hay partícipes secundarios, secundario quiere decir secundario a un primario.
No podemos analizar la participación de los secundarios si no le damos claridad a qué hizo el primario, esté muerto o no. Porque para analizar los secundarios, seamos contrafácticos. A ver. Imaginemos que hay abundante prueba de la colaboración de los hermanos Saavedra. Supongamos que en el juicio se demostró clarísimo que lo han llevado, lo han dejado en la esquina y qué sé yo. Y hay que condenarlos a ellos. Condenar como partícipe secundario, claro, sin un primario es un contrasentido. O sea, hay que hablar sí o sí del primario. Dicho en términos groseros, sería lo mismo que decir que no se puede investigar el atentado a la AMIA porque ha muerto el tipo que manejaba la tráfico. No se puede reconstruir el hecho histórico. Una base esencial del proceso penal y de la audiencia de debate es tener primero reconstruido los hechos. Si no reconstruimos los hechos y la reconstrucción histórica implica cómo sucedieron los hechos, mal podemos llegar a un resultado, sea exoneratorio o sea exculpatorio. Impugnación cree que estamos persiguiendo una condena punitiva, de ninguna manera. Se está pretendiendo satisfacer la obligación del Estado de investigar y averiguar la verdad de los hechos, porque esa víctima tiene derecho a saber qué pasó con su mamá y tiene derecho esas nenas a saber quién mató a su mamá, y hoy lo saben. ¿Sentís que podía también quedar un precedente de futuros juicios de estas características, de analizar la situación aún de una persona que no estuviera presente, o eso ocurre habitualmente? No, no ocurre habitualmente para nada. No ocurre habitualmente para nada. En este caso, si no hubiera habido coimputados, no se podría haber hecho la audiencia de debate. Pero había que hacerla porque había dos acusados que iban con participación secundaria. Esto es un caso realmente absolutamente atípico. Es totalmente atípico una personalidad de un tipo que decida suicidarse la noche antes del juicio. Y hoy por hoy hasta podemos llegar a, no decir saber con certeza, pero sí a tener serias, severas conjeturas de por qué se suicidó. ¿Y tus conjeturas son? Si uno revisa los escritos que venía haciendo Javier Saavedra, más la declaración de los compañeros de celda, Javier Saavedra estaba totalmente, lo habían convencido y estaba muy entusiasmado de que se le cumplían los 3 años de prisión preventiva y se iba en libertad. Y esos 3 años de prisión preventiva se cumplían los primeros días de septiembre. Cuando le dan la noticia que se le denegó el pedido y sí se había fijado una audiencia de debate para los 2 o 3 días posteriores, él escribe en su libro que se le acabaron las fuerzas, que ya no quiere seguir más. Esto fue 2 semanas antes del suicidio prácticamente. Escribe en su libro que se le acabaron las fuerzas, que ya no puede seguir más. Y en ese acto se produce un hecho que se empastilla, se hace un cóctel de pastillas y no fallece, ha dormido 3 o 4 días y por eso fue sancionado por el servicio penitenciario. Un intento de suicidio. Y después lo consuma a los 4 o 5 días. ¿Sentís que la ciudadanía salteña, y vamos a cerrar esta parte y hay un montón de temas, un montón de casos que ameritan una charla de estas características, con el tiempo necesario para responder las inquietudes que tiene la sociedad y que uno intenta trasladar? ¿Sentís que el caso Jimena Salas, no digo que concluye porque hay todavía situaciones pendientes, pero se ha determinado fehacientemente que Javier Saavedra es el asesino o fue uno de los partícipes del asesinato? ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro por la cantidad de ADN en sangre que existe en la escena del hecho, que fue él el autor. Te agradecemos por el tiempo. Lo que yo no puedo tolerar, y por eso, es más, me he decidido a incorporarme en el fiscal, y en este caso es importante porque muchas veces el rol de procurador te impide la posibilidad de hablar, y yo ya no quiero seguirme quedando callado ante tanta cuestión que veo, y cualquiera dice cualquier cosa, cualquiera se sienta detrás de la máquina de escribir y se considera periodista, salvo, por supuesto, periodistas que se dedican al tema, como es el caso tuyo, que seguís no solamente este caso, sino los casos del norte, todos los casos criminales. Hay periodistas de investigación buenos, pero hay otros que, sin tener ningún tipo de conocimiento, escriben, sacan conclusiones, condenan, insultan,
Y esto no es bueno para la sociedad, no es bueno para la credibilidad del sistema y no es bueno para las instituciones porque se termina horadando la credibilidad de las instituciones. Y no puedo tolerar que se diga que esta es una causa impune porque no es impune. Esta causa tiene, el autor del crimen tiene nombre y apellido. Pedro García Castiela, gracias por el tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Pausa y cuando regresemos más información.